Buenas tardes, bienvenidos a las personas que están inscritos en esta tertulia. Esto es una tertulia, ¿eh? Es como si estuviéramos en un bar, pero telemáticamente y sin gin tonic, con un cafetito, con un vaso de agua. Es una cosa que hemos empezado a hacer en la Fundación Movilidad Sostenible y Segura. Hará como unos 3 meses, esta es la tercera sesión. La idea es hacerlo el primer martes hábil de cada mes. En enero estábamos en Navidad, no se pudo hacer, por tanto, febrero, marzo, abril, iremos convocando a la gente a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos con nosotros a Joan Carles Salmerón. Es una persona joven, pero ya con una enorme cantidad de conocimiento atesorado. Desde su centro de estudios del transporte, Terminus, ha publicado numerosas monografías sobre temas ferroviarios y es consultor de cabecera de diversas instituciones ferroviarias en la escala europea, de países europeos. Hoy hablamos sobre el regreso del transporte de mercancías por ferrocarril. Anuncio, vamos a hacer la prueba de grabar la sesión, a ver si tiene interés y la colocaremos en el canal de YouTube. Pero cuando empezamos esto, la idea inicial es que las tertulias no se graban. Vamos a hacer una vez, a ver cómo queda, y si queda bien, quizá lo podríamos continuar haciendo, quizá no. Porque la verdad es que cuando nos metemos en el análisis de los datos del transporte de ferrocarril de mercancías en España, vemos que la cuota ferroviaria es muy baja. Medidan toneladas kilómetro, que es como hay que medir las cosas, es únicamente del 5%, que comparado con el 18% de la media de la Unión Europea y hasta el 44% de países como Suiza, pues son cifras francamente muy bajas. Además, el tráfico internacional, que en España es muy importante porque en los últimos 20 años ha habido ya una efectiva integración de Europa en el espacio económico europeo. Hay un nuevo país que se llama Europa. Esto supone que hay un formidable intercambio de mercancías entre España y el resto de Europa, y en este mercado el ferrocarril tiene únicamente el 1%, por tanto, el 5% en la escala nacional y el 1%. Cuando analizamos los datos con una lupa, vemos que el recorrido medio de un camión en viajes entre comunidades autónomas, por tanto, descartando el tráfico intracomunitario, tiene una distancia de 340 kilómetros. Que en el caso de Cataluña, por ser una zona fronteriza con España, con Francia y situada en el noroeste, pues esta distancia es superior. 470 kilómetros hace un camión que viene o va a Cataluña. Y esta característica de Cataluña, que está arrinconada arriba a la derecha, hace que tenga que soportar entre el tráfico propio, el de intercambio con autonomías y el internacional, que ya sabemos que 2 de cada 3 camiones pasan por Cataluña cuando se dirigen a Francia más arriba, ha de soportar casi un tercio del total del tráfico nacional camionero en España. Por tanto, son cifras muy altas. Además, indicar que en viajes internacionales el recorrido medio supone en camión 2.000 kilómetros. De forma que si sumamos el tráfico nacional intercomunitario y el tráfico internacional, vemos que el 80%, con números en la mano, de los tráficos son susceptibles, en teoría, de ser desviados del ferrocarril, que es una barbaridad. Y tenemos el 5% nacional y el 1% internacional. Por tanto, ¿cuáles son las barreras para transponer teoría a práctica? ¿Por qué en Europa la cuota es 4 veces superior? Y en muchos países de América, pues hasta 15 veces superior. Brasil, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos. ¿Qué le pasa al ferrocarril en España? Porque la liberalización de mercancías, que empezó hace ya quizá 10 o 15 años, ha supuesto ciertamente la entrada de una docena de nuevos operadores, 24, pero la práctica que estén trabajando, pues entre 8 y 10. Operadores privados, pero en su conjunto, Renfe más los privados, solo han sido capaces de mantener las cargas ferroviarias que había a principios de siglo, pero no se ha avanzado. Únicamente se ha producido una sustitución de operadores. Para contestar a otras preguntas y como invitado tenemos hoy a Joan Carles Salmerón. Yo en mi silencio, Joan Carles, todo tuyo, yo me dedicaré a controlar a la gente, indicar que hay gente que se ha apuntado
de países, espera un segundo, bastantes países de América Latina, de Perú, de Argentina y de México, además de España. La mayor parte gente de Cataluña. Bueno, pues yo me silencio y la idea es acabar como máximo a las 7:30. Las tertulias no duran 2 horas. La tertulia dura un ratito. Por tanto, entre 1 hora y 1 hora y media. ¿eh? Yo he consumido ya 5 minutos, yo me silencio y Joan Carlos, cuando quieras, todo tuyo. Con personas de la categoría que veo presentes será difícil llegar a esa hora y no tener todavía temas pendientes que discutir. Primero de todo, agradecer a Pau y a la Fundació de la Mobilitat Sostenible y Segura el hecho de organizar unas jornadas como esta, no solo la de hoy, la que ha sido invitado, sino las que irán organizando, porque estoy seguro que será con el clima que consiguen crear y la tradicional, hace muchos años que nos conocemos con Pau y con todos los otros miembros que veo por aquí de la antigua Junta de la PTP, estoy seguro que con el clima de buen rollo, hablando en plata, que consiguen crear en los temas que proponen y en los temas que impulsan, seguro que las siguientes sesiones serán también muy interesantes. Si os parece a todos bien, lo que podemos hacer es compartir primero, comparto unas imágenes de, mi profesión es historiador, comparto unas imágenes que nos llevan a la actualidad, unas imágenes rápidas de viendo cómo han sido los problemas históricos que nos han llevado a día de hoy, los problemas de la red ferroviaria de mercancías, del transporte ferroviario de mercancías, y después, si os parece, con las soluciones del presente, pasamos hacia el debate. Es veu, Pau? Perfectamente. Es veu bé tot el... Sí, sí, muy bien. Vale. Si nos tenemos que remontar, hemos de pensar que los orígenes del ferrocarril, ya los propios invención del ferrocarril, fue un ferrocarril inventado para el transporte de mercancías. Se puede decir que no tendríamos el ferrocarril, no se hubiese desarrollado el ferrocarril de la manera que le conocemos hoy si no hubiese sido por el transporte de mercancías. Desde los orígenes de transportar incluso barcos en el canal de Corinto, en Grecia, desde la antigüedad, casi todas las veces que se ha buscado una mejor eficiencia energética entre llevar una carga mediante un transporte ha sido precisamente para llevar mercancías, no ha sido tanto por el hecho de llevar viajeros. Después, el hecho de transportar viajeros revolucionó el mundo. Pero siempre hemos de pensar que el transporte de ferroviario se inventó para el transporte de mercancías. Aquí vemos una de las primeras imágenes de los primeros ferrocarriles ya con carril de hierro en las minas de Gales y cómo habían aprovechado esa eficiencia energética de llevar a que todavía es presente hasta hoy y lo que seguirá presente durante muchos y muchos años, de llevar una carga con ruedas de hierro, con carril de hierro, esa eficiencia energética es incuestionable y ya desde sus orígenes. Aquí vemos cómo esa eficiencia se inventó en las minas de Gales para poder transportar esa carga minera desde las minas hasta las vías de exportación, principalmente los puertos. También es muy curioso, en los últimos meses hemos publicado 2 libros sobre ferrocarriles de mercancías y es muy curioso ver cómo desde el origen del ferrocarril de mercancías ya se estaba inventando incluso el transporte multimodal. Lo que hoy hablaremos, al final de la presentación hablaremos de transporte multimodal y me gustaría que discutiésemos ampliamente. Hemos descubierto cómo es muy curioso que en los orígenes del ferrocarril ya existía este transporte multimodal y desde esos orígenes ya se inventaron una especie de contenedores para transportar esa carga minera desde esos primeros ferrocarriles ya directamente a los barcos sin tener que transportar la carga. El ferrocarril rápidamente se expande por toda Europa y se expande por toda Europa llevando mercancías. Se expande por toda Europa y por todos los continentes, pero principalmente en las primeras décadas por Europa, también en América, como constituye un hecho capital en la construcción de los actuales Estados Unidos o en la industrialización de tantas y tantas zonas de Sudamérica, pero va creciendo, creciendo, creciendo y va creciendo de una forma territorial. Va creciendo de una forma territorial porque el principal interés del ferrocarril a nivel histórico a lo largo del siglo XIX es llegar al máximo de territorios posibles y llegar al máximo de territorios posibles para darles un servicio industrial, poder exportar y importar
todas las mercancías posibles. En el fondo, cambia la sociedad, cambia nuestra vida con el transporte de viajeros, pero esa red ferroviaria que se construye por todo el mundo también es la que permite la revolución industrial en sí, es la que permite importar y exportar mercancías en tantos y tantos territorios. En el fondo, esta red ferroviaria, tenemos que dejarlo claro, esta red ferroviaria también cuando se está construyendo, y es un concepto que podemos aplicar al presente, crea desigualdades. Crea desigualdades y hay grandes luchas, incluso políticas, para saber por dónde iban a pasar los ferrocarriles. Y en el fondo hay territorios que prosperan más y otros que prosperan menos, solo por el hecho diferencial de haber tenido un ferrocarril en su territorio o no haberlo tenido, de haber tenido una buena vía de comunicaciones para exportar sus materias primeras, sus productos industriales o no haberlo tenido. A pesar de todo esto, como decía un gran ingeniero y uno de los grandes hombres del ferrocarril en el mundo, Louis Armand, un francés, a pesar de todo, si el siglo XIX fue el siglo del ferrocarril, el siglo donde se construyeron ferrocarriles por todo el mundo, donde el ferrocarril es el símbolo de la civilización, él ya decía, si el ferrocarril, que es el símbolo del transporte del siglo XIX, sobrevivía al siglo XX, sería el medio de transporte del siglo XXI. Y efectivamente, también para contextualizar y para ver la situación actual del ferrocarril de mercancías, tenemos que pasar por ese siglo XX tan y tan nefasto. Os paso 3 mapas comparativos muy rápidos que podéis ver cómo se cerraron miles y miles de kilómetros de ferrocarril en toda Europa. El siglo XX fue un siglo que fue nefasto para el ferrocarril, porque se perdió esa capilaridad, se perdió ese llegar con todas las mercancías y con todos los viajeros a todo el territorio. Y fue única y exclusivamente por las malas decisiones políticas y económicas, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchos países, desde Estados Unidos, o sobre todo que se perdieron casi todos los servicios de pasajeros, tantos y tantos países de Sudamérica, que se perdieron la práctica totalidad también de los servicios de viajeros y se cerraron muchísimas líneas de mercancía. O grandes países europeos. Aquí podemos ver la comparativa entre la Francia de la Segunda Guerra Mundial y la Francia del año 2000. O la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial y la Inglaterra del año 2000. Cómo se han perdido miles y miles de kilómetros de ferrocarril en lo que podíamos, a nivel de historiador, en lo que podíamos calificar como el proceso de malversación o el proceso de desinversión de bienes públicos, en otra manera, malversación, más grande de la historia. Se perdieron miles y miles de recursos que eran públicos solo por la voluntad política de cerrar ferrocarriles y llevar todo ese transporte a la carretera. Si nos centramos en el Estado español, en la península ibérica, vaya, en los años 60 ya teníamos un principio de cierre de líneas. Ya teníamos una red ferroviaria de mercancías que aún llegaba a todo el territorio, que aún servía grandes y grandes partes de ese territorio que aún producía mucho, pero empezaban a recibir órdenes del extranjero y empezaban a tener graves problemas económicos. Salíamos de una larga posguerra y tal. Y esto nos llevó exactamente a repetir la misma historia que en el resto de Europa y algunos otros países de Sudamérica y Norteamérica, el Estado español, pero con el agravante, también un gran proceso de malversación, de desinversión pública, de bienes públicos, pero con el agravante que en España se produjo a lo largo de los años 70 y 80. El más grande cierre de líneas ferroviarias fue en el año 84 y hemos de pensar que es aún más agravante el hecho que se cerrasen en los años 70 y 80, que dejásemos de servir gran parte del territorio peninsular con ferrocarril, con un medio de transporte que hoy consideramos sostenible, porque ya en los años 70 habíamos tenido las primeras crisis del petróleo y habíamos tenido las primeras tendencias de que el mundo no podía seguir solo confiando en el petróleo y el mundo no podía seguir solo confiando en el transporte por carretera. Es muy curioso cómo, aunque el resto de Europa cerrasen, Norteamérica y Sudamérica, cerrasen miles y miles de kilómetros de línea ferroviaria, nosotros aún fuimos peores, aún fuimos más catetos, cerrando líneas ferroviarias en los años 70 y sobre todo en el gran cierre del NIES del año 84. Muy poca gente, cuando se propusieron los centenares y centenares, miles de kilómetros de línea que se cerraron, muy poca gente reaccionó. Es una historia, esta foto del año 84, de cómo se cierra una buena parte de la red ferroviaria de Castilla y León, el que todavía es hoy, entre otras muchas industrias, el trigal de Europa,
Es muy curioso como el año 84 le cerraron casi toda la red ferroviaria. Toda la red ferroviaria que en muchas de las estaciones cargaban pequeños vagones de mercancías con su producción local, en el año 84 cerraron, en Castilla y León cerraron cerca de más de 1000 kilómetros de línea ferroviaria y muy poca gente reaccionó. Dejaron partir el último tren, como dice la pancarta, sin que muy poca gente, aquí vemos un pueblo, solo 10 personas, muy poca gente reaccionara. Otro de los grandes casos que también nos llevan a la actualidad es el corredor mediterráneo. Esta es la línea que en el año 84 es uno de los últimos trenes que pasaban por la zona de Baza, la zona de Lorca, y es muy curioso cómo esa voluntad centralizadora, no solo de cerrar la red ferroviaria en todo el territorio, sino que además cerrarla de una manera metódica, de una manera organizada. Cómo se dejaba de cubrir grandes territorios y también con el añadido de cómo se cortaban absolutamente todas las relaciones transversales, todas. A partir del año 84 casi era imposible ir de un sitio a otro de la península ibérica sin pasar por Madrid. Y uno de los casos más graves que exemplifica esto de cortar las relaciones transversales no solo es Castilla y León, sino que es esta línea. A día de hoy todavía seguimos luchando en el factor de mercancías porque uno de los grandes proyectos europeos, uno de los grandes ejes europeos de mercancías y de transporte sostenible es el corredor mediterráneo y es muy curioso como esta foto del año 84, finales del año 84, diciembre del 84, como por la zona de Lorca, Pulpit, Baza, cómo cerraban este corredor mediterráneo y a partir de entonces cualquier persona que quisiera ir desde Murcia o desde la Comunidad Valenciana o bajase desde Europa hacia Almería tenía que dar absolutamente toda la vuelta por Madrid. Y llegamos a la situación actual. La situación actual es una situación en que tenemos una gran parte de la red ferroviaria de mercancías abandonada. En el Estado español, en las últimas semanas lo estábamos hablando con Pau y otros miembros que están aquí presentes de la Fundación de Movilidad Sostenible y Segura, y podemos ver también hablando con cargos del gobierno, tanto el gobierno de la Generalitat como del gobierno del Estado, es muy curioso cómo podemos ver que buena parte de la red ferroviaria española se encuentra completamente desaprovechada a nivel de mercancías. La situación actual es casi lógica, no nos lo planteamos, pues casi lógica. ¿Cómo puede ser que la media europea de transporte ferroviario de mercancías esté en el 18% y en cambio nosotros tengamos una cifra que ronda el 3,5, 4, 5%? ¿Cómo puede ser? Y en cambio que las autovías estén absolutamente llenas de camiones. Es bastante la solución, tenemos soluciones para cambiar esto y unas soluciones que debatiremos ahora ampliamente. Pero si vemos el escenario actual, podemos ver como desde el año 84 no solamente no se han recuperado, que en otros países se han recuperado y muchos kilómetros de línea ferroviaria. En el Estado español no se ha recuperado ningún kilómetro de línea ferroviaria de las que fueron cerradas en los años 70, en los años 80, no se han recuperado. Y no solo eso, sino que solo se han hecho que construir miles y miles y miles de kilómetros de autovías gratuitas. En el fondo, una de las discusiones que plantearemos y que abriremos el debate hoy es ¿por qué no se llevan mercancías por ferrocarril? Es muy fácil, es como un comercio. El ferrocarril, en el fondo, los que estamos aquí presentes hoy, tenemos que analizarlo así, como un comercio. Y para que un ferrocarril venda, para que un ferrocarril, como si fuese una tienda, venda el producto, tienes que dar facilidades a los clientes. Y los clientes que quieren llevar las mercancías por ferrocarril, a día de hoy, es mucho más fácil entrar, es mucho más fácil, te entienden mucho mejor, es mucho más simpático el comercial de la tienda de transporte por carretera que no la tienda donde pone transporte por ferrocarril, que tiene unos horarios absurdos, que nunca está abierta, que no te da buena apariencia para entrar, y eso es uno de los problemas que tenemos que resolver. Porque la red ferroviaria española, la red ferroviaria de Cataluña, da muchas y muchas oportunidades. Tenemos un territorio donde tenemos muchas infraestructuras abandonadas, donde tenemos centenares de apartaderos que cubrían las antiguas empresas que han dejado de llevar mercancías por ferrocarril porque no es un transporte atractivo para ellos. Se tiene que volver a hacer el ferrocarril de mercancías un transporte atractivo. No les tenemos que vender un buen producto. En cambio, la situación que se encuentran hoy es esa situación de que es más fácil, es más simpático llevar el transporte por carretera que no por ferrocarril. Pero todos y cada uno de estos apartaderos, lo discutíamos hace pocos días, hemos hecho un libro sobre todos los apartaderos, todas las industrias de Cataluña que están conectadas al ferrocarril, todas las industrias de Cataluña que están conectadas al ferrocarril, pero que no lo usan. Y hemos hecho ese libro no solo con voluntad de decir todas estas empresas pueden recuperar el transporte ferroviario, sino que una de las causas de hacer ese libro, una de las
conceptos que queremos explicar en ese libro es la gran cantidad de por qué se ha perdido esa capilaridad, por qué no llega el ferrocarril a todas esas empresas. No es que un cliente X o otro deje de llevar transporte por ferrocarril. A lo mejor la empresa ha cerrado, pero sí el conjunto, sí transmitir el conjunto del concepto de por qué se ha perdido esa capilaridad. Resulta que el transporte por carretera llega a todos los capilares, llega a todas las empresas de una manera fácil y el ferrocarril, en cambio, ha abandonado, principalmente por mala política comercial, pero ha abandonado todos esos capilares. Este es uno de los ejemplos, es una gran cooperativa agrícola que hay en las Terras de l'Ebre que junta todavía hoy una buena parte de toda la producción agrícola de la zona y en cambio hace más de 15 años que no llevan toda la producción agrícola de toda esa zona, no la llevan por ferrocarril. O esta es la estación de mercancías de Manresa, que es una zona importante, una zona no solo industrial de Cataluña, sino es el núcleo de un gran territorio donde no llega el ferrocarril. Y es un nexo, Manresa es un nexo desde donde se pueden importar y exportar mercancías. Y aquí, en cambio, vemos la estación ferroviaria de mercancías que lleva años y años abandonada. Y como este ejemplo, podemos encontrar unas 200 estaciones de mercancías por todo el Estado español que en vez de recibir y expedir mercancías del territorio al que sirven, de promocionar ese ferrocarril a las industrias de su hinterland, lo que hacemos es tenerlas completamente abandonadas. Esta es una de las principales diferencias con el resto de países de Europa. Tenemos a día de hoy, todavía nos salva y tenemos unas pocas mercancías que se llevan por ferrocarril, esa tasa que tenemos del 3, el 4%, que es la vergüenza, es una cifra que no podemos decir, porque sí que podemos decir y reivindicarla, pero que es una cifra que es vergonzante y mucho, que tendría que salir cada día en la prensa, ahora explicaremos otro concepto, pero tendría que salir cada día en la prensa como una vergüenza nacional, y de las pocas cosas que todavía funcionan son precisamente los puertos. A día de hoy los puertos, no solo los de Cataluña con Barcelona y Tarragona, sino muchos otros puertos del resto del Estado, como Valencia, como Alicante, están haciendo grandes políticas ferroviarias, implantando ya con muchos años vista, implantando el ancho de vía europeo, haciendo terminales grandes para poder, aunque a día de hoy no tengan buenos accesos ferroviarios y tengan una mala política estatal, los puertos sí que están haciendo una buena política, incluso de adelantarse muchos años y construir grandes infraestructuras en sus puertos para cuando ya tengan esos accesos, cuando ya tengan esos buenos infraestructuras ferroviarias, poder explotar todo el puerto en su máximo. En el resto de Europa, como decía Pau, vemos una media del 18% o vemos países que ya sé que juegan en otra liga, pero sí que son grandes y grandes ejemplos de transporte ferroviario por mercancías. Aquí vemos uno de tantos y tantos centenares de trenes de mercancías que atraviesan los Alpes cada día. A día de hoy, los Pirineos son atravesados por menos de 10 trenes de mercancías al día y, en cambio, centenares atraviesan los Alpes. Es muy curioso, ya sé que Suiza juega en otra liga, pero podemos equipararnos también a países como Alemania o Austria, donde pasa exactamente la misma situación que en Suiza. Y podemos ver cómo, en el caso concreto de Suiza, podemos ver cómo prácticamente es una utopía, ¿sí? Pues ellos lo han casi conseguido. Cómo podemos ver que prácticamente han prohibido la circulación de camiones por el país. El camión tiene que ocupar, no es el enemigo, nunca es el enemigo el camión, pero el camión, como en Suiza, tiene que ocupar el sitio que le corresponde. Y el sitio que le corresponde es cubrir todo el territorio donde no llega el ferrocarril, cubrir las últimas distancias. Y en Suiza ha sido uno de los países, uno de los territorios donde lo han conseguido, donde prácticamente se ha prohibido el tráfico de camiones en largas distancias, todo, absolutamente todo, tiene que ir por ferrocarril, desde las pequeñas producciones industriales hasta cosas que no se transportan en España, como el correo, como los productos alimentarios frescos, como tantas y tantas cosas que no se transportan aquí y que se tendrían que transportar. A día de hoy, como decía, tenemos una situación donde el Estado, mediante, no solo con el gran operador de mercancías público, Renfe, que ha hecho todos los posibles para que no se desarrollen los operadores privados, sino que tenemos una red ferroviaria de mercancías que necesita muchas inversiones en los próximos años, ya no si queremos ampliar la tasa de transporte por ferrocarril, sino que incluso si queremos que siga funcionando, porque la red ferroviaria de mercancías hoy está muy dejada de inversiones, con incluso el operador, ya no todo lo que ha pasado con los operadores privados, sino como consecuencia de haber invertido muy mal también en el operador público. Pero el operador público a día de hoy, Renfe, tiene graves problemas en el transporte de mercancías
y tiene un envejecimiento brutal de la flota de locomotoras. Los operadores privados, por culpa del ancho de vía, no están tampoco invirtiendo lo suficiente. Las infraestructuras que se encuentran no son las adecuadas. El cambio de ancho de vía que está entrando desde por el corredor mediterráneo no se está desarrollando suficientemente rápido. Son un montón. Aquí vemos una de las imágenes. El corredor mediterráneo que tenía que estar inaugurado, que tendría que estar llevando, no hace falta que lo digan los presentes, que tendría que estar llevando mercancías desde hace, con ancho europeo, desde hace más de una década que nos prometieron que llegaría a Tarragona, que llegaría a Valencia, que llegaría a Alicante, que llegaría a Almería, sigue y sigue y sigue en obras. Parece casi a día de hoy imposible ir a Tarragona, ir al puerto de Valencia, ir a la Port d'Almospés o ir a la SEAT de Martorell y decirles que aún tendrán que esperar 1 o 2 años más para poder exportar su producción. Al final, y cuando muchas de estas empresas son de fuera, al final casi ya la dan a la desesperada. Casi ya dicen mejor llevar la producción a otras partes, con todo lo que conlleva eso de pérdida de poder económico y de producción y de economía para el país. Pero también tenemos, para ya ir abriendo el debate, también tenemos soluciones. Una de las soluciones que se están aplicando en los últimos años en toda Europa es la multimodalidad. Tenemos que aprovechar la multimodalidad que está creciendo cada vez más y que está desarrollando el ferrocarril con nuevos conceptos. No solo la multimodalidad, no solo llevar un contenedor marítimo desde el barco que viene de China, que viene de Estados Unidos y llevarlo mediante ferrocarril, que también son esos contenedores los que tenemos que sacar de la carretera. La multimodalidad pasa por aprovechar todas las funciones posibles de aprovechar el ferrocarril para llegar el máximo de sitios posibles y a partir de entonces llevarlo con transporte por carretera o aprovechar que el ferrocarril llegue al máximo de cargadores posibles de puertos y de vías marítimas. Una de las mejores aplicaciones de la multimodalidad a día de hoy es la autopista ferroviaria, y es que varias rutas en toda Europa están creciendo muchas rutas de autopista ferroviaria, que consiste en cargar los camiones directamente al ferrocarril. Hay muchos casos distintos, pero se pueden resumir en dos. Uno de ellos es cargar el camión entero con su tractora y su remolque, y el otro es solo cargar el semirremolque. Depende de qué distancias es muy adecuado cargar el camión entero. Mientras el conductor descansa, por ejemplo, atraviesan los Alpes. Esta es una imagen de Austria, en el puerto de Brennero, cómo hacen distancias de 200, 300 kilómetros y mientras el conductor descansa, atraviesan los principales puertos, los sitios más conflictivos con ferrocarril. Y al llegar al final de la ruta, el conductor, que además está completamente descansado, sale conduciendo y llega hasta el destino. Y la otra opción, para distancias más largas, para distancias que pasan muchas veces los 1000 kilómetros, en que el conductor ya pasaría demasiadas horas encima del tren, se están haciendo también rutas de autopista ferroviaria en que se carga el semirremolque, llega el camión entero a la terminal, se deja el semirremolque que se carga en el ferrocarril con sus ruedas y su todo, y la tractora se va a buscar más semirremolques. Y al final de la ruta, 1000 kilómetros más allá, se abre el tren, aparecen otras tractoras en destino y llevan las últimas kilómetros, las últimas millas, llevan los semirremolques. Aquí podemos ver el primer tren de autopista ferroviaria que entró en Cataluña. Hemos de pensar que este primer tren entró una noche de verano del 2012 en pruebas. Llegó hasta Figueras, hasta Llers, por la línea internacional entre Figueras y Perpiñá. Cargaba más de 40 semirremolques y hemos de pensar como desde 2012 hasta, creo que hay una imagen más adelante, hemos de pensar como desde 2012 hasta 2019, cuando empezaron a salir los primeros trenes regulares, que todavía hoy tienen mucho crecimiento, muchísimo crecimiento. Hemos de pensar que pasaron 7 años en que el Estado español no solamente llevaba décadas y décadas de retraso con este tema y con la falta de inversiones, sino que cuando desde fuera querían probar, cuando desde fuera querían implantar estos servicios, fueron tantas las trabas y trabas que pusieron que aún a día de hoy no funciona suficientemente bien, pero fueron tantas y tantas las trabas que desde la primera prueba hasta el primer servicio pasaron 7 años. Este déficit de gestión, no hay economía, no hay país que se lo pueda permitir. Y como este ejemplo de autopista ferroviaria, en tantas y tantas gestiones ferroviarias o tantas y tantas administraciones ferroviarias. Otra de las soluciones que planteábamos es recuperar esa capilaridad, recuperar esas estaciones como las que veíamos antes o recuperar tantos y tantos apartaderos que van a las empresas. Tenemos que visitar, tenemos que
promover que todas esas empresas, mediante fiscalidad verde, mediante tantas y tantas apuestas económicas que se pueden hacer con ellos, y sobre todo preguntarles, ¿ustedes por qué ya no llevan? ¿Ustedes que habían llevado las mercancías por ferrocarril, ustedes por qué ya no las llevan? ¿Cuál es el problema que se tiene que solucionar para que vuelvan al ferrocarril? Si el transporte ferroviario perdió la batalla contra el transporte por carretera hace 15, 20, 30 años, es momento ahora de recuperarlo. Y es momento de recuperarlo con la misma estrategia, una buena estrategia comercial. La capilaridad, esto es una zona muy querida de Italia, en el sur. La capilaridad tanto en viajeros como en mercancías. Esto es uno de los ejemplos que me gusta poner cuando hacemos conferencias fuera y es una red, a mí me sorprendió mucho, es una tierra muy querida, pero me sorprendió mucho cómo también a nivel de viajeros y a nivel de mercancías se produce la misma imagen, cómo hay grandes nudos comarcales, grandes nudos en zonas y desde allí llegan trenes a la región, llegan trenes desde fuera de otras regiones y como en esos nudos, que son poblaciones, además en muchos casos, esto es la Puglia, como en muchos casos son trenes que llegan desde fuera y que llegan a poblaciones de pequeña población, son poblaciones de 400, 500, 1000 habitantes, y como es desde esos nudos donde aún salen más y más ferrocarriles, más y más líneas pequeñas regionales, tanto de mercancías como de viajeros, que aún sirven a todo el territorio. Si no recuperamos esa capilaridad territorial, si nos planteamos ahora que por un déficit absurdo vamos a seguir cerrando líneas ferroviarias como la de Cuenca, como el directo Madrid-Burgos o como la línea de Zamora-Galicia, aún perderemos más y más esa capilaridad, tanto en viajeros como en mercancías. Al final, muchos de los problemas de las mercancías son compartidos con los viajeros. En cambio, la antítesis. La antítesis, que también lleva mercancías, es un ferrocarril en Suiza, uno de tantos centenar de ferrocarriles regionales que hay en Suiza y que vemos como la intermodalidad aplicada al máximo sentido. Cómo podemos ver al fondo la estación de ferrocarril estatal, donde pasan trenes incluso de alta velocidad, de 200, 250 kilómetros por hora, como desde el mismo andén donde bajas de tu tren de alta velocidad, bajas y te encuentras tanto el autobús postal que te lleva al sitio más remoto, como el ferrocarril regional que te lleva a las poblaciones cercanas, y todo ello con medios de transporte sostenibles. Como este vecino ferrocarril de Austria, que incluso el hecho de ser vía estrecha, aquí el problema de los anchos de vía siempre lo hemos encontrado un gran problema. En otros países, cuando incluso tienen que convivir ferrocarriles de vía estrecha, ya no distintos anchos, porque una buena parte de la red ferroviaria europea está con el ancho europeo. Es un problema que tenemos que solucionar aquí. O incluso cuando allí tienen problemas de anchos de vía, tanto en viajeros como en mercancías, se encuentran soluciones y no se para ese transporte como hacemos aquí. Aquí podemos ver un ferrocarril de vía estrecha en Austria, también hay ejemplos muy parecidos en Suiza o en Alemania, donde llegan los ferrocarriles, donde llegan los vagones de madera para cargar las cosas forestales de vía ancha, y para llegar hasta el bosque, para llegar hasta el cargadero, no les importa cargar esos vagones de vía ancha en pequeños vagones, unos vagones que son minúsculos, porque pueden cargar vagones más grandes de vía estrecha, pueden cargar vagones de vía ancha y llevarlos hasta tantos y tantos sitios donde llega la vía estrecha. O también, otra de las soluciones que podemos debatir son las nuevas tecnologías. A día de hoy, en la última década, soy historiador y el futuro no se me da bien para nada, pero a día de hoy es una constante y es una certeza, vaya, de presente, cómo la industria ferroviaria europea está inventando grandes y grandes soluciones. Aquí podemos ver en la estación de Barcelona una de las mejores locomotoras de mercancías para toda Europa que se produce en la fábrica Stadler de Valencia, pero también hay soluciones de Siemens, soluciones de Alstom, Bombardier. Por esto es uno de los mejores ejemplos. A día de hoy se están construyendo cada vez más locomotoras que son interoperables, que solucionan todos esos problemas de fronteras, no solo fronteras administrativas, que también, sino también todos los problemas de fronteras técnicas. Son locomotoras que pueden circular por distintos sistemas de señalización, por distintos sistemas de electrificación. Incluso hay muchas que una de las novedades tecnológicas es que no solo son locomotoras eléctricas que pueden circular por distintos sistemas de electrificación, sino que además también incorporan pequeños motores, no son duales, pero incorporan pequeños motores para poder hacer las maniobras en diésel, los pequeños metros que no tienen por X motivos logísticos incluso, los pequeños metros que no tienen electrificación pueden moverse con un pequeño motor de diésel. Uno de los mejores ejemplos también de estas locomotoras, en este caso sí que es dual, es otro de los buenos ejemplos de transporte de mercancías de capilaridad en Europa y es la red ferroviaria autonómica de Cataluña, Ferrocarriles de Generalitat,
que lleva desde el Bages hasta el puerto de Barcelona y desde la fábrica SEAT también hasta el puerto de Barcelona, en una capilaridad que es muy paralela al tráfico, al sistema de fluvial, al sistema de ríos. Es un buen ejemplo también para demostrar esa capilaridad. Ese río Llobregat paralelo a la red ferroviaria no llevaría agua si no tuviese esos capilares, y esta red ferroviaria no llevaría carga si no tuviese esos distintos capilares. Y esa red ferroviaria, que es un buen ejemplo de transporte de mercancías a pesar de ser vía estrecha, es un muy buen ejemplo. Ahora está apostando muy fuerte en una renovación y ahora ha comprado también estas locomotoras que llegarán en 2-3 meses y que son locomotoras duales y que también incorporan todas esas nuevas tecnologías. No solo son mucho más sostenibles por el hecho de ser duales y solo hacer en modo diésel los pocas zonas donde todavía queda línea diésel, sino que además su consumo y su potencia es muy superior a las de hace 30 años. Otra de las soluciones, para acabar ya, otra de las soluciones es la distribución urbana de mercancías. Tenemos que plantearnos a día de hoy cómo tenemos que cambiar la imagen de miles, no centenares, no, miles de furgonetas blancas o con publicidad que entran cada día y salen cada día múltiples veces, llevando toda la creciente paquetería y toda la creciente distribución urbana de mercancías. Hemos de pensarnos cómo aprovechar más y más todo el transporte sostenible, que a día de hoy no se aprovecha nada, que tenemos en el interior de las ciudades, mediante ferrocarril, mediante instalaciones como son Aproñigal, Atocha en Madrid, como son tantas y tantas ciudades, o como es Estació de França o Morrot en Barcelona, o incluso cómo aprovechar esta imagen que publicamos hace pocos días de un tranvía de Zúrich, de cómo llevan mercancías, en este caso es recogida de mercancías, en este caso es recogida de residuos, de reciclaje, vaya, cómo aprovechan la red tranviaria. Tenemos que evitar esa imagen de cada vez es un problema más creciente. Si queremos luchar contra el cambio climático, no solo tenemos que aumentar la tasa de transporte de ferroviario y de mercancías en la red general, sino que también en las pequeñas cosas. Y uno de los grandes productores son precisamente las ciudades. Con soluciones como esta, no solo aprovechar la red tranviaria, sino aprovechar también la red ferroviaria y aprovechar instalaciones que dan mucho más de sí, que están en el centro de las ciudades, para poder quitar y hacer la última milla con tantos y tantos transportes sostenibles que hay. Y acabo precisamente agradeciendo días como hoy y agradeciendo a la Fundación de Movilidad Sostenible y Segura el acto que hacen, porque tengo claro también que una de las cosas que pueden cambiar tanto el transporte de viajeros como el de mercancías es la divulgación. Hace pocas semanas, últimamente, estamos haciendo unos libros sobre un tema de Suiza y en las últimas semanas visitamos el Museo de Transporte de Lucerna, uno de los grandes ejemplos de Europa, y estábamos acompañados y me sorprendió muchísimo no solo la cantidad de divulgación que hacen en ese lugar, no solo la manera que tienen de enseñar. Es como si no solo enseñasen a los adultos, sino que también se centrasen mucho en los niños, como si el futuro, que lo es, el futuro es de las nuevas generaciones. Y me sorprendió cómo jugaban los niños con distintos sistemas de ferrocarril, con unas maquetas a escala que podían jugar ellos libremente, cómo incluso los más bebés iban con unos vehículos eléctricos que se movían como conduciendo por una ciudad pequeña, o me sorprendió cómo había niños, allá al fondo se ve algunos todavía jugando, cómo había niños de 9-10 años que las escuelas les llevaban no a viajar en autobús, no a saber cómo se saca un billete de transporte, que ya lo sabían, sino que incluso estaban jugando a logística. Me sorprendió mucho, aquí no se ve la vía, pero me sorprendió mucho cómo les obligaban a sacar un contenedor, no les obligaban, jugaban a sacar un contenedor de un transporte fluvial y transportarlo con una grúa, transportarlo a un transporte ferroviario. Esos niños estaban aprendiendo y estaban sabiendo lo que era para el futuro, lo que era un transporte sostenible. En cambio, en otros países nos falta esa divulgación, nos falta esa cultura ferroviaria. Es muy curioso en este sentido de divulgación cómo también tenemos los problemas que tenemos. Cómo nos cierran servicios ferroviarios o nos cierran incluso una línea ferroviaria entera, como está ahora en peligro la línea de Cuenca, y cómo la población no reacciona. Obviamente es una población que reacciona si le subes un impuesto, obviamente que es una población que reacciona para bien y para mal cuando hay un problema con la sanidad, pero en cambio es muy curioso cómo es una población que no reacciona si le quitas un servicio tan importante como es el ferrocarril. Y no reacciona porque no ha habido una divulgación, no ha habido una cultura ferroviaria. Y sin más, agradeceros una vez más y si os parece, Pau, podemos abrir el debate con todas estas propuestas
y las que vayan saliendo en el debate de futuro. Vale, muchísimas gracias. Os he hecho una intervención muy ajustada al tiempo, de unos 35 minutos, con mucha información. Muchas gracias. No sé si, aparte de preguntas concretas que se han formulado 2 o 3 que veo aquí, yo esto de aquí lo dejaría para el final. Primero haría intervenciones, porque es una tertulia esto, ¿eh? Todo el mundo puede opinar, intervenir. ¿Qué pasa en España para que el 5%, para que tengamos una cuota del 5% cuando tenemos miles de kilómetros de vías pues semivacías? La vía que conecta Madrid con la costa a través de Albacete está vacía porque se ha hecho una vía paralela a alta velocidad. La vía que va hacia Valladolid paralela a alta velocidad está vacía. Las 2 líneas que conectan Cataluña con Castilla, por Caspio o por Lerida, pues están semivacías también, ¿no? Por tanto, nunca como hasta ahora hubo tanta capacidad de transporte para el ferrocarril y, sin embargo, a partir de la irrupción, a pesar de la irrupción de muchos agentes privados o operadores, globalmente el tráfico ferroviario no sube, sino que se ha mantenido en cuotas tan bajas, ¿eh? Esta es una reflexión. Si alguien quiere intervenir, que lo diga por el chat y lo apunto. En principio, todos están silenciados. Y cuando alguien quiera intervenir, pues muy bien. Qué disciplinados. Todos se han silenciado, tú muy bien. Manel, te veo con ganas de intervenir. Sí, Pau, hola, buenas tardes. Joan Caras, felicitats per la presentació. Hay una cuestión que tú ya la anunciabas en el inicio de la presentación, y es el tema de consultar o preguntar, en todo caso, el porqué de los transportistas, de las empresas que antes movían y desplazaban mercancías en ferrocarril, ahora no lo hacen, ¿no? Es una pregunta. En otra iniciativa, en otro ámbito de trabajo que estamos trabajando justamente sobre el tema de mercancías, aparece el tema de los peajes o aparece el tema de los costes, digamos, de mover mercancías. Yo pienso que hay dos debates. El coste de operación por parte de los cargadores, que son los que tenían que, las empresas cargadores que tienen que mover los trenes o cargar los trenes, y luego está la voluntad política de intentar tener una estrategia propia como país, tanto en Cataluña como a nivel estatal, a favor del ferrocarril, pero que esto, ferrocarril de mercancías, pero que esto me parece que no, al menos no, yo no soy capaz de visualizar o de visibilizar, ¿no? No lo sé, no sé qué opinas. Hay una clara, de lo que decías, muchas gracias, Manuel, hay una clara que todos nos tenemos que empatizar y encontrarnos en la misma situación. Cuando estás produciendo una mercancía, tienes que darle una buena solución y una solución práctica. A día de hoy es muy curioso cómo la red ferroviaria de aquí, en comparación con otros países, todavía tiene algunas obligaciones que cuando va una empresa y dice quiero llevar esto por ferrocarril, casi estás más condicionado tú a adaptar la empresa al ferrocarril que no el ferrocarril a la empresa. Es una cosa muy, muy curiosa, porque como te dicen, no, tienes que llevar tu producción a estas horas que te voy a decir. Tienes que llevar tantos trenes. Si no llevas tantos trenes, los trenes circularán vacíos y te los cobraré igualmente. Esto es una situación absurda porque, como decía antes, el ferrocarril, los que lo defendemos, todos los presentes estamos defendiendo y queriendo que el ferrocarril de mercancías avance, los que lo defendemos tenemos que ser conscientes y decir, el ferrocarril tenemos que venderle bien. Y cuando hay una empresa X que le pones trabas y en cambio el ferrocarril por carretera le pone facilidades, dice, pues me voy como decía antes el ejemplo de las tiendas, me voy a la tienda que me lo pintan bien. Entonces, y también a nivel de gobierno, lo que decías muy bien, a nivel de gobierno se tiene que estudiar mucho, y lo estábamos hablando hace pocos días, se tiene que estudiar mucho cómo esa facilidad también se retransmite a la carretera en el sentido, se han eliminado los últimos peajes, es mucho más fácil a día de hoy por circular por una carretera de una manera, hablando en plata, pero casi no te cuesta peaje, y en cambio por ferrocarril te cuesta muchos y muchos peajes. Eso como país, toda la razón. Tendría que existir un plan de ferrocarriles ya no tanto con inversiones, sino con ahorrar costes a quien lleve mercancías por ferrocarril. Tendría que haber como una fiscalidad verde en decir, mira, si llevas por mercancías por ferrocarril, te ahorras, tienes estas líneas de subvenciones, te ahorras tantos impuestos, que en cambio es lo que a día de hoy te ahorras llevando por carretera. Vale. Después, Vicens Horta ha pedido la palabra para intervenir. Vicens, por favor.
Conecta el micro. Sí, hola, ¿me oís? Sí. Muy bien. Vale. Gracias, Joan Carles, por esta presentación tan interesante. Yo no sé si una de las justificaciones, te pregunto, una de las razones de esta falta de optimización del transporte de mercancías en España por ferrocarril puede ser también, aparte de la eficiencia, que esto es un mal anacrónico en nuestro sistema ferroviario, sobre todo el factor humano, ahí lo dejo. Si también hay un problema de distribución, ¿vale? Yo lo comparo un poquito con el sector aéreo que conozco, es decir, al final las compañías de largo radio necesitan siempre alimentadores o distribuidores en los puntos de destino y por eso aeropuertos funcionan más como hub y otros no, ¿no? Entonces, me da la sensación que en el ferrocarril puede haber un problema similar, es decir, yo puedo transportar rápidamente por tren, supongamos, de Barcelona a Madrid, Barcelona a Valencia, Barcelona a Bilbao, pero luego tengo que tener allí una red muy eficiente que me distribuya esa mercancía al punto de destino, ¿vale? Y yo no sé si eso falla ahí. Es decir, yo recuerdo cuando era joven funcionaba el paquete express, no sé si os acordáis algunos cuantos, ¿no? Que un poco era esa filosofía, ¿vale? Porque una cosa es la carga completa, el contenedor completo, pero otra cosa es el grupaje, que ahí sí que necesitas una red muy eficiente, competitiva en cuanto a tiempo y coste, por supuesto, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto este salto en porcentual con otros países, ¿no? Del 15% o 20% que habláis o más en otros países europeos, ¿viene debido allí a que han optimizado mucho más esta distribución o es sencillamente que es un servicio más punto a punto o puro, para entenderlo, ¿no? Sí, porque hemos perdido, totalmente de acuerdo, Vicens, hemos perdido esa territorialidad. Hemos de pensar que era un muy buen ejemplo que se perdió de manera absurda, el ejemplo que has puesto del Pack Express, que aprovechábamos esa distribución territorial en todo el estado conjuntamente con, obviamente, el camión juega su papel. Con las últimas millas tenían que hacerla con transporte por carretera, obviamente, no hay una estación en cada barrio, y se perdió. Un muy buen ejemplo de distribución territorial era el Pack Express. Y después tenemos que pensar en que para el ferrocarril, sí, para el ferrocarril es malo. No lo derivo, pero cojo tu respuesta para plantear también otro problema que es enlazado con el tuyo. El ferrocarril le va muy mal todas lo que se puede decir una rotura de carga. Y a día de hoy tenemos una permanente rotura de carga con el ancho de vía, con el ancho de vía ibérico. Entonces, como más implantemos el ancho europeo dentro de la península, más roturas de carga evitamos y como más roturas de carga evitamos, mejor distribución territorial tenemos. A día de hoy todo lo que se está haciendo de implantar el ancho europeo en todo el corredor mediterráneo es muy, muy importante para hacer llegar el ancho europeo evitando roturas de carga en todo este corredor. Y no solamente se está evitando esa rotura de carga y una distribución directa, las grandes líneas de mercancías, hablando ya creando grandes líneas, las grandes líneas de mercancías que hay por toda Europa podrán venir de una manera directa, sin rotura de carga, hasta desde la Fruta de Almería hasta Port d'Almussafes o tantas y tantas industrias que hay a lo largo de todo el corredor, incluido que se tiene que promocionar y se tiene que cambiar con el resto de países, lo que decíamos antes, se tiene que hacer grupaje, se tiene que poder volver a llevar, las pequeñas industrias tienen que poder volver a llevar mercancías por ferrocarril, se tiene que quitarnos de encima este gran peso que tenemos, que en España solo se puede llevar un tren de mercancías si lo cargas un tren entero, tienes que poder llevar vagones, solo trenes de 2 y 3 vagones y hacer grupaje y llevar vagones multicliente, que esto aquí, por mucho que se diga, no se hace. Y lo que decía, el ancho europeo no solo es importante las obras del corredor mediterráneo, sino que además ya preparan toda esa infraestructura para poder llevar mucha. No solamente es la llegada del ancho europeo, ya preparan esa infraestructura para poder, cuando vamos con un retraso, que es la vergüenza también de Europa, el retraso del corredor mediterráneo, pero no solamente hace llegar al ancho europeo, sino que además toda la infraestructura está preparada para mucha más tráfico. No sé si he respondido. Sí, perfecto. No sé si además para añadir también el incremento de costes de combustible que estamos viendo y va a haber más todavía, nos pueden echar una mano en esto, ¿no? Porque transporte por carretera, de aquí a poco veremos los camioneros que se quejan. Así que... Sí, porque hay el coste del gasoil que se van a quejar. Y dos, claro, que es muy curioso, sigo afirmándome que el camión no es el enemigo, porque a día de hoy es el socio. es el socio. Y además no hay Claro. camioneros. Se han acabado incluso promoviendo, ha habido grandes empresas que han promovido inmigración, incluso se han acabado los inmigrantes de otros países que vengan a Europa a conducir.
Hay una gran falta de camioneros, lo hemos visto hace pocas semanas, poco antes de Navidades en Inglaterra. No hay camioneros en toda Europa y eso hace que incluso una demostración más de que el camión no es el enemigo. Tenemos que aprovechar los pocos camioneros que hay para que hagan los tráficos que de verdad se merecen, no atravesando otro de los datos de la vergüenza que no he dicho, y creo que Pau sí que lo ha dicho. Atraviesan 11.000 camiones al día por sentido el paso de la Junquera en tráficos internacionales. Eso sí que es una vergüenza climática, política y todo en la península ibérica y en toda Europa. Esos 11.000 camioneros que atraviesan al día la Junquera tendrían que estar destinados a hacer el tráfico que tienen que hacer de verdad. Gracias. Vale. Hay una pregunta de Francesc que dice, ¿qué dicen los técnicos de mercancías del mundo de Renfe que podrían estar por volver a promocionar el transporte por mercancías por ferrocarril? O sea, ¿qué opina la ingeniería que está dentro de las compañías, dentro de Renfe y otras, porque hay varias compañías privadas importantes también, como Captrain y otras? Creo que hay ingenieros muy cualificados tanto en los operadores privados como en Renfe, pero creo que se está desaprovechando. Y creo que no solamente se está desaprovechando los grandes técnicos que hay, alguno incluso hay aquí presente, sino que además de esto creo que falta una política comercial. Antes cuando hemos conectado, se ha conectado una persona que ha saludado y decía, es uno de los comerciales, tiene que haber buenos comerciales del ferrocarril. Si no, el transporte también de carretera no solo está de camioneros, también tienen buenos comerciales. Y en cambio el ferrocarril no tenemos buenos comerciales, buena gente que vaya a las empresas a decirle, le vendo el ferrocarril. Yo voy tomando nota de todo, ¿eh? Bien. Con la máquina de escribir que tengo aquí. La siguiente pregunta sería de Juan Antonio Balbín. Juan Antonio, ¿puedes intervenir, por favor? Sí, gracias, Pau. Sí, mi pregunta hace referencia a la explicación clásica que se da en Cataluña al tema de que el transporte de mercancías no exista prácticamente. Y la explicación que se da siempre es el cuello de botella de los túneles de Barcelona, de vía convencional de Barcelona. Es cierto que existe ese cuello de botella y que se manifiesta incluso en los trenes de viajeros. Y tienen viajeros, tiene su explicación, porque es difícil plantearte realizar un transporte de media o de larga distancia sin parar en Barcelona. Entonces eso obliga de alguna manera a pasar por Barcelona. Pero en mercancías existe una línea, si no estoy equivocado, una línea exterior que permite ir del norte al sur de tal. ¿Por qué no se aprovecha esa línea para realizar un transporte convencional por línea convencional de mercancías? Como bien dices, existe salto por el Vallés, pero sigo reafirmándome una de las cosas de las fotografías, capilaridad. Tenemos una línea ferroviaria de ancho europeo. Hace 10 años que el ancho europeo entró por el Pertús, entró por la frontera con Francia y bajó hasta Barcelona. Toda la travesía de lo que es la provincia de Girona hasta el puerto de Barcelona, solo hay un lugar donde cargar mercancías, que es en el puerto de Barcelona, tanto la terminal de Cantunis, Morrot o el muelle del puerto. Pero esos tres lugares están concentrados en un solo sitio, en el puerto de Barcelona, para que te hagas la idea. Entonces, toda esa línea de ancho europeo exactamente pasa lo mismo. Va por el Vallés, atraviesa toda una gran zona territorial cargada de industrias hasta la frontera y se va a Europa, y no hay un solo punto de carga. Lo mismo nos pasa de la red ferroviaria de Cataluña, lo mismo nos pasa, te decía, la capilaridad. Tenemos una estación que ahora ha vuelto a recuperar un tráfico a la semana en Lleida. Todas las industrias de Lleida habían dejado de llevar mercancías por el ferrocarril, incluso las que iban a la estación de mercancías, no solo las que tenían apartadero, las que iban a la estación de mercancías, todas dejaron de llevarla. ¿Por qué? Porque no se aprovechó comercialmente, porque la gente le es más fácil irse a la carretera. Y tenemos estaciones abandonadas en Manresa, tenemos una estación casi inoperante en Vic, en la zona de Osona, que se produce una producción ingente de industria cárnica. Hay instalaciones abandonadas en el Penedès, tenemos instalaciones abandonadas en Tarragona, tantas y tantas instalaciones abandonadas que no se aprovechan. O que te decía, del corredor europeo, que ya llega a Barcelona, que va hasta la frontera, que atraviesa un territorio lleno de industrias y ninguna carga el ferrocarril con ese ancho europeo, pues que incluso hay una estación, la estación de Girona, que tiene vías de ancho europeo que serían fácilmente aprovechables para cargar esa carga. Y no se hace nada para cargar. O sea que incluso una de las grandes soluciones que promovía hoy, que es hacer entrar el ancho europeo, evitar esa rotura de carga que hablábamos antes
y hacer entrar el ancho europeo a todo el corredor mediterráneo, lo que es el corredor mediterráneo tampoco servirá absolutamente de nada si no hay sitios donde cargar mercancías. Si no hay sitios donde cargar mercancías, no sirve absolutamente de nada hacer infraestructuras incluso nuevas. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta escrita, a ver si la puedo leer, de Carlos. Dice, el asunto del tercer hilo. El tercer hilo, para los que no son de aquí, significa ponerle un tercer carril. No es un hilo, sino que es un carril que no sé por qué se dice hilo. ¿Lo ves más como un acierto o como una pérdida de recursos? Porque es evidente que el tercer hilo y carril tercero lo que hace es complicar la explotación. ¿Sería mejor plantearse el cambio al ancho europeo? Esto ya se ha contestado, pero claro, cambiar toda España al ancho europeo es una cifra fabulosa, ¿no? Y por ejemplo, para ir desde Barcelona hasta Madrid tenemos 2 vías con varios apartaderos en ancho español y no hace ninguna falta que se cambie a ancho internacional, que sería ideal, pero sería mucho dinero. O sea, hay un transitorio que hacemos mientras tanto, que es muy complicado todo esto. ¿Qué harías tú? Bueno, mira, el año que viene van a empezar las obras y van a cambiar de ancho. Han tomado la decisión, y ahora después explico, han tomado la decisión de cambiar absolutamente todo el ancho de vía entre Castellón y Tarragona. Todo el corredor mediterráneo, el tramo entre Castellón y Tarragona, va a desaparecer el ancho ibérico y va a quedar en ancho europeo. Y creo que es una muy buena decisión. En cambio, la antítesis es el tramo entre Tarragona y Barcelona, entre Tarragona y Castellbisbal. Ese tramo cargadísimo de viajeros, en vez de encontrar otras soluciones, en vez de cambiar el ancho de vía, lo que se ha hecho es meter tercer carril en una de las líneas de cercanías más sobrecargadas de viajeros. Eso, a partir del año que viene, va a ser el caso antagónico. Va a ser la línea con más, estamos convencidos que va a ser la línea con peor operación, con más problemas tanto al tráfico de mercancías como también va a ser la línea con más problemas para el tráfico de viajeros. El tercer carril es una solución que tendría que aplicarse única y exclusivamente a nivel provisional, a nivel de decir, aquí hay un nudo de comunicaciones y tenemos que poner un tercer carril para solucionar esa cosa de manera transitoria, o sobre todo tendría que servir, el tercer carril es un buen invento, tendría que servir para llegar a los muelles de los puertos, para hacer pequeños apartaderos mientras convivan los dos anchos. Pero el tercer carril es una mala solución para estar puesta en líneas generales. En líneas generales y además no con una provisionalidad, sino con un plazo de 10, 15, 20 años. Lo podemos ver en la sección entre Valencia y Castellón, donde las incidencias son diarias. Pero cuando digo diarias, es diarias. A pesar de que han encontrado soluciones brutales como que todos los trenes vayan a la misma velocidad para evitar incidencias, ni aún así, con soluciones draconianas, las incidencias son diarias. Y son diarias por el sistema del tercer carril. Y al final, por esa zona, tienen problemas tanto los mercancías, que no funcionan mejor que antes, como los viajeros. Yo el otro día leí una crítica de la nueva secretaria de Estado, que había sido la presidenta de Adif, diciendo que quizá España se había equivocado con el tercer carril. Yo creo que va en línea con lo que dices tú. Aquí, Francés vuelve a preguntar una cosa diferente ahora. ¿Con qué 3 propuestas empezarías tú si fueras el presidente de Adif, el presidente de Renfe, el presidente de España? Ojalá lo sea algún día. No. ¿Qué 3 propuestas empezarías para cambiar la tendencia? A, B, C, 1, 2, 3. Cambio de ancho, promoción de las nuevas tecnologías como son nuevos métodos de tracción, nuevos sistemas de autopista ferroviaria, nuevas locomotoras duales, cambio de ancho y recuperar la capilaridad la llegada territorial, tanto con infraestructura como con comerciales. Se tiene que vender bien el ferrocarril, tanto hacerlo llegar a las empresas como que la persona que lo vende también tiene que llegar a esas empresas. A esas empresas que hay en todo el territorio, para que lleven por ferrocarril se tiene que hacer llegar las dos cosas. Recuperarle la vía y recuperarle el contacto económico, recuperarle el contacto comercial. La verdad es que has contestado. Puedo asegurar que no era una pregunta preparada, pero has contestado. Que no me ha costado. ¿Más intervenciones por parte de la audiencia? Aún tenemos unos 20 minutos, pero no es obligatorio seguir. Podemos dejarlo aquí. Yo creo que tenemos cada martes, cada primer martes de mes hay una oportunidad para debatir. Y yo creo que lo que ha explicado, los ejes maestros que ha explicado también Joan Carles Salmerón, dan para hacer muchos subdebates. Manel, por ejemplo,
un debate por qué en Brasil la cuota ferroviaria es superior incluso a la de Suiza. Y sin embargo, en Brasil el transporte de viajeros por ferrocarril es un desastre por ser suave, el calificativo. Hay una cosa Bueno, en Brasil, en Sudamérica, que se tiene que tener en cuenta también en España, y es que en Brasil tienen buen ferrocarril en las principales industrias productoras, y eso no lo han perdido. Es muy curioso cómo se tienen que valorar las dos cosas. Es muy curioso cómo existía una red ferroviaria que comunicaba todo el norte, toda la cornisa cantábrica. Existía una empresa ferroviaria que se llamaba FEBE, la Ferrocarriles de Vía Estrecha de toda la vida, es una empresa muy conocida, que en el año 2013, por culpa de los recortes de Europa y tal, recortes económicos, obligaron a ser desmanteladas, no ser desmanteladas, sino que obligaron a unificarla, fusionarla con Renfe. Toda la empresa que tenía una gestión local, que tenía comerciales que iban a esas industrias locales, estaban siempre sobre el territorio, toda esa red, se consideró que esa red de funcionarios, porque era una empresa pública, era deficitaria, y entonces la decidieron fusionarla con Renfe y desmantelar toda esa gestión local. Es muy curioso cómo desde el 2013 hasta antes de la pandemia, hasta el 2019, después la pandemia no cuenta, desde el 2013 al 2019 parecía imposible hacerlo peor. En solo 6 años perdieron el 75% de las mercancías que llevaban y perdieron aproximadamente el 65-70% de los viajeros. Todo eso fue por perder el comercial, por perder el hombre sobre el territorio. bien. ¿Más intervenciones? Aquí hay comentarios, pero los comentarios escritos pues quedan aquí. Más Creo que Manuel quería una pregunta. Pau. Sí. Era agradecer, evidentemente, el reto que te ha planteado Pau y lo que preguntaba Francesc Magriñá sobre el ABC, ¿no? Las tres primeras cuestiones. Yo me gustaría añadir, en todo caso, dos más, con todo el respeto, añadirlas en todo caso, porque me parece que es importante porque, y la pregunta es la siguiente, yo no conozco a nivel del actual Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana que haya una dirección general, digamos, dedicadas a mercancías por ferrocarril, por ejemplo. No existe. Si no existe en la estructura gubernamental, la gobernanza, digamos, es muy difícil intentar trazar política o diseñar política ferroviaria de mercancías. Punto 1. 2. Siguiendo con este mismo ejemplo, el principal, promotor o agente comercial, si me apuras, de esa nueva política, de esa política necesaria que se requiere el país por los compromisos climáticos y la eficiencia y lo que hemos hablado, que eso ya lo hemos dicho, es el propio gobierno, pero que no hay ningún mensaje en esta dirección. Ahora justamente planteabas el tema de FEBE, y es cierto, y pones un ejemplo. Al final acabamos hablando no solamente de recursos y de financiación, que tampoco hemos hablado, porque sería otro tema, digamos, hablar. Es decir, cuando tienes una estrategia tienes que dotarla de ciertos recursos, ¿no? Y esos recursos tienen que venir de algún sitio. Pueden venir de los presupuestos generales del Estado o pueden venir de impuestos o peajes, digamos, o un aspecto mixto, ¿no? De los dos elementos. Pero está claro que cuando se decide integrar a FEBE y perder ese know-how que tenía FEBE en el tema de política de mercancías, eso se cede sin que haya alternativa de mantenimiento ni creer, en todo caso, en la oportunidad de los servicios ferroviarios. Yo entiendo que el principal problema, para entender, o sea, más allá de los tres ejemplos, de las tres acciones, digamos, prioritarias, es romper o abrir un agujero, una grieta, no lo sé exactamente, en el propio discurso del Ministerio para entender que eso es política necesaria y debe ser una política estructural del gobierno, de los gobiernos, de este gobierno y de los que vengan en todo caso, ya lo veremos, para poder justamente promocionar el tema de mercancías ferroviarias, porque realmente es un drama y desde el punto de vista climático, pues evidentemente lo es. Y desde el punto de vista de la crisis del petróleo que ya tenemos y con los precios elevados del petróleo que van a seguir subiendo, pues debe ser urgente o una tarea urgente para poder avanzar. No sé si compartir, pero más, yo incluso sería partidario de añadir una especie de asesor específico al gobierno que podía ser tú, para que pudiese introducir ese tipo de acciones en política y en decisiones en esto. No.
Gracias, Manel. Yo soy historiador, no técnico y de esto. Gracias. Me parece un concepto brutal y clarificador el que has dicho. A día de hoy, el poder, que es el que tiene que, la administración, que es el que nos hace funcionar como sociedad, no hay unas personas en la administración dedicadas a promover una dirección general de mercancías. En más de una vez, en otros problemas que solucionamos y promovemos en el resto de Europa o el resto del mundo, como son los tramtrens o tranvías simples, más de una vez cuando llegamos a algún sitio que sea un poco conflictivo, una de las cosas que hacemos es mirar cómo está administrado, cómo va a ser ese territorio que se tiene que administrar con una nueva red de tramtren regional, cómo está administrado. Y los sitios que más problemas traen son los sitios donde no hay una buena administración de transportes. En España tenemos un problema y en Cataluña tenemos un problema con el transporte ferroviario de mercancías y como has puesto un ejemplo brutal, no lo habíamos visto, pero has puesto un ejemplo brutal, no tenemos una administración que haya una administración. Tenemos gente del ministerio que puede pensar que hicieron cada X años, hacen un plan de inversiones. Tenemos que invertir esto en infraestructuras y una parte de este plan de inversiones es de mercancías. Pero no hay una dirección general de cómo promover las mercancías. Ese mensaje, la administración que nos tiene que gobernar no gobierna mercancías. Exacto. Es brutal. Exacto. Estamos desadministrados. Ahí está. Y si no gobierna, perdona, disculpa, si no gobierna mercancías, es difícil en todo caso entender o creer que el cambio, que es necesario y urgente, se vaya a producir. O sea, yo no sé exactamente si hay consenso, pero si hubiese consenso, digamos, entre los expertos, la gente, digamos, que pensamos, que creemos que esto es una opción necesaria, sin intentar en los decálogos o las propuestas que se hagan, intentar fijar, poner, digamos, como de relieve que sin gobernanza, o sea, sin que haya impulso desde el punto de vista gubernamental, es difícil creer que de manera sectorial, digamos, en cada ámbito, ¿no? En cada la zona, digamos, de confort de los diferentes técnicos en ese tipo de administraciones se vayan a mover si no hay un discurso o alguien que impulse ese tipo esa necesidad, vamos, esa urgencia en cualquier caso. Sí, sin duda. O sea, tenemos que, como toda sociedad, necesitamos que nos administren. Y las mercancías también necesitamos que nos dirijan. Sin duda. Aquí también hay una nueva pregunta por parte de Vicens que dice, ¿cómo veíais que el servicio suburbano, que aquí se denomina de cercanías o de rodalías en catalán, recuperarse el servicio de paquetería regional de la mano de un gran operador logístico como puede ser Amazon? En su momento los antiguos trenes, las suizas, tenían un compartimento de mercancías. ¿Y cómo sería compatible hacer esto con el tema del mantenimiento nocturno? Porque en el tren, cuando hay espacio para la paquetería, no es en la hora punta, sino que es en la hora valle. La hora nocturna, antes de las 12 de la noche, el último servicio. Tanto Inglaterra como Alemania han aprovechado antiguas unidades de cercanías de los años 90 que se están retirando ahora, unidades como las que se van a retirar en breve en Renfe, han aprovechado unidades y les han quitado los asientos de viajeros y están empezando a hacer los primeros servicios, tanto en Londres como en varias ciudades de Alemania, los primeros servicios de paquetería. Pero no tiene que ser una cosa que nos vendamos. Mi opinión es que se puede aprovechar mucho la red ferroviaria. Tenemos grandes instalaciones como es la estación de Francia o el Morrot dentro de la propia Barcelona, o en el caso de la red regional tenemos estaciones en Plaza Cataluña, la Quinta Vía, o tenemos Plaza España que van a quedar disponibles para hacer paquetería. Pero no creo, es mi opinión, creo que tienen que ser servicios de operadores ferroviarios, no una sola empresa como Amazon, que al final tiene su estrategia empresarial y comercial un poco monopolio. Vale. Y Morrot, has dicho, ¿no? Yo voy apuntando ideas, luego haremos. Vamos a ver, volvemos a tal, había más preguntas. Ricard, pregunta, ¿cómo ves el movimiento de Captrain con la adquisición de nuevas locomotoras de mercancías para los anchos? Para los dos anchos que Renfe no tenía. Es una muy, muy buena apuesta, porque Captrain, que es un operador privado, ha visto un segmento de negocio y se ha tirado de cabeza, sí, pero creo que va a tener muy buenos resultados, porque hay dos grandes problemáticas en España en los próximos años. Una ya muy presente, que es que este tráfico ferroviario entre Europa y el puerto de Barcelona, que en poco va a ser ampliado a Tarragona, Castellón, Valencia, pero este tráfico ferroviario entre Barcelona y la Europa a día de hoy está explotado por distintas absurdidades administrativas, porque son absurdidades administrativas,
está operado únicamente se puede simplificar por 4 locomotoras de Renfe. En realidad son 8, pero siempre van juntas, en pareja. Al final son 4 locomotoras de Renfe, las únicas que pueden subir, son 8, siempre en pareja, las únicas que pueden subir entre Barcelona y la frontera francesa. Eso hace que esa línea esté completamente mal operada, no solamente aquello que hablábamos antes, que le faltan cargadores, sino también la tracción. Es completamente absurdo que solo tengamos 4 locomotoras para ir de Barcelona a Francia y a Europa. Cuando algunos operadores quieren decir queremos bajar más trenes, es la propia España, la propia Renfe y el propio Estado que le dice no, porque solo puedes ir con estas locomotoras y solo tenemos 4. Entonces, Captrain lo que ha hecho es imponerse a las absurdidades administrativas de España, comprar unas locomotoras que están homologadas para toda Europa, son interoperables, y también para este tráfico en España. Y si no es hoy, no es broma, si no es esta noche, es a lo largo de esta semana, van a empezar a hacer trenes entre el puerto de Barcelona y ya no habrá rotura de carga, ya no habrá cambio de locomotora y ya no habrá esta dependencia a esas 4 locomotoras y podrán ir directas desde Barcelona a distintos destinos de Francia y de Europa. Aquí nos aclaran que Captrain ya no es una empresa privada, sino que parece que ha vuelto al redil del espacio público de la SNCF, que es la empresa ferroviaria. Ya no es sí, pero es una cosa que hemos discutido a nivel histórico en los últimos años. Es una cosa que hemos discutido a menudo. Igual que pasa con el nuevo servicio de alta velocidad Origo entre Barcelona y Madrid, igual que pasa con esto, aunque la empresa sea de capital público, aunque sea un extranjero, desde el momento que está operando en España como operador privado, funciona como una empresa privada aquí. No tiene un retorno social aquí, no tiene el funcionamiento de Captrain España S.A., porque es un Captrain España S.A., aunque sea un capital público francés, ya no, el que sea, ellos funcionan aquí en España como una empresa privada. Cuando me he referido antes sin especificar suficiente como operador privado es porque aquí funcionan como una empresa privada. Bien. Y entonces aquí otra pregunta de Francesc. No, antes hay una de Carlos y estamos acabando. ¿Ves viable que el tranvía de Barcelona, cuando deje de ser interruptus, o sea, cuando se una por la diagonal, que ya está en marcha, puede tener alguna participación en la distribución urbana de mercancías? Sí, porque además cada transporte, en esto de la distribución urbana de mercancías, cada transporte puede tener como pasa con las capacidades de viajeros, puede tener su capacidad. Y no veo un problema utilizar Morrot o Estación de Francia para llevar grandes paqueterías, el gran volumen de paquetería, aunque sea paquetería pequeña, el gran volumen. No veo problema en utilizar la red de FGC para entrar a Barcelona con paquetería también y estarían en sitios muy céntricos como Plaza Cataluña o Plaza España, pero en cambio hay determinados servicios concretos, que yo no lo sé ahora, pero determinados servicios concretos como puede ser eso, reciclaje, como puede ser alguna carga concreta que esté a lo largo de la línea de tranvía, que en otros sitios de Europa se están empezando ahora. El caso de los tranvías es muy todavía en experimentación. Pues están empezando a llevar. Un muy buen ejemplo de tranvía es la fábrica de coches eléctricos que había en Dresden, que ahora, a raíz de la pandemia, está temporalmente suspendido. Pero hasta antes de la pandemia tenían 2 fábricas dentro de Dresden de Volkswagen, de coches eléctricos, y llevaban las piezas de una fábrica a otra, las puertas, una parte de los motores eléctricos y tal, los llevaban de una a otra con un tranvía de mercancías. Bien, yo quería preguntarte, ¿cuántos trenes hay al día por la vía de ancho internacional entre el puerto de Barcelona y la frontera y Perpiñán? ¿5, 6, 7? En no, promedio. Menos. A diarios tenemos 2, 3. 2, 3. 2, 3 por sentido, sí. Se espera que con la incorporación de esas locomotoras de Captrain, la cosa mejore exponencialmente. Porque la capacidad podemos llevar 200 trenes al día por allá. No va a ser tan radical el cambio, pero el hecho de existir locomotoras que te ofrezcan una mejor solución comercial, habrá gente del resto de Europa que, por ejemplo, los servicios de autopista ferroviaria, que incluso están cortados un poco de llegar a Barcelona por el hecho de la atracción, ahora será más fácil volver a sacar camiones desde Barcelona. Bien, pero hay un comentario por parte de Francesc diciendo, en relación con lo que decía Manel, que reclamaba una iniciativa pública en el gobierno de España a favor de estas cosas, que existe una empresa pública que se llama Cimalsa,
que en teoría está encargada de la promoción, desarrollo y la gestión de infraestructuras en el tema de la logística, no específicamente del ferrocarril. No sé si Cimalsa en esos 30 años de existencia ha tenido alguna iniciativa en favor del ferrocarril, que creo que sí. Sí, una de las cosas que ha hecho Cimalsa para muy bien, está haciendo grandes, hasta su creación, muchas de las cosas que hacían a nivel polígonos industriales, a nivel política logística de la Generalitat, era completamente alejada del ferrocarril. Se hacían muchos CIMs, se hacían muchos polígonos industriales alejados del ferrocarril. La creación de Cimalsa ha ayudado que, aunque es una empresa que se ha creado relativamente hace pocos años y aunque es una empresa que tiene el tamaño que tiene, ha conseguido cambiar la política del gobierno y ahora los nuevos, como lo que estamos viendo en distintas partes de la geografía de Cataluña, en Vilamaya, en Montblanc, en Penedès, en Lleida, todos estos sitios están consiguiendo que las nuevas industriales de Cataluña, en vez de hacerlas aquí o allá por X conveniencias, se hagan al lado del ferrocarril. Además, acaban de aprobar que en vez de ser un documento interno de Cimalsa, lo han conseguido hacer como que lo apruebe el gobierno, que lo apruebe como herramienta de gobierno, una estrategia logística que implica que en los próximos años cualquier cosa de logística, simplificando mucho, cualquier cosa de logística que se haga en Cataluña se tiene que hacer también pensando en el ferrocarril. Muy bien. Pues si no hay más intervenciones, lo dejaríamos aquí. Aún tenemos 7 o 8 minutos, pero no es obligatorio, ¿eh? Podemos dejarlo aquí y seguir debatiendo, porque yo creo que Joan Carles Salmerón, con su intervención, ha abierto tantos hilos y cada uno de ellos podría dar lugar a un debate, intentando sacar conclusiones que no fueran territoriales, que fueran de aplicación en cualquier lugar de la geografía mundial, porque somos una fundación de ámbito mundial. Pues la Comisión de Privacidad de España quiere que se prohíba este nuevo superteleobjetivo. Este nuevo artilugio es básicamente... Uy, me han colocado publicidad. Panel. Es una increíble lente. Pues nada, muchas gracias, Pau, por toda la organización de hoy de la conferencia y estoy seguro que en las próximas semanas propondréis conferencias mucho más interesantes. Vale. Uno de los temas que podemos hablar es una cosa que ha salido en el foro de este debate, el tema de la electrificación de los camiones vía trolebús, vía cable, vía tracción eléctrica. Pensemos que el 80% del tráfico de este país pasa por autopistas y, por tanto, pensar en un carril en el costado derecho con un trole, con una catenaria para que el camión pille electricidad, es mucho mejor esto que el hidrógeno. El hidrógeno tiene un rendimiento en la producción del 30%, en cambio la catenaria es del 100%. Son ideas que ponemos sobre la mesa y lo iremos discutiendo poco a poco. Hasta el siguiente martes de principio de mes de marzo. Buenas tardes en América, aún buenos días. Adiós.